Es el Señor. San Juan reconoce a Cristo resucitado, que se aparece en la orilla mientras estaban pescando infructuosamente. Pero se dirige a ellos y les dice: echad la barca a la derecha y encontraréis pescado. Y nos dice el texto de este hecho, de este momento que ellos vivieron, hasta añade este detalle que capturaron 153 peces grandes. Bien, ciertamente cuando están viviendo esta experiencia, están pescando de noche, no cogen nada, y el Señor cambia todo. El Señor con su palabra les indica lo que tienen que hacer. Enseguida recordarían aquel momento, al inicio, cuando estaban empezando a conocer al Maestro y tuvieron aquella pesca milagrosa. Y cómo se sentirían en aquel momento, ¿verdad? Porque no solo la alegría de la pesca, sino sobre todo el descubrimiento de quién era aquel Maestro, quién era este Señor. El gozo sobre todo de conocerle y la revelación sobrenatural de que Él era Dios. Porque en aquel momento se postraron y le adoraron. San Pedro dijo: yo no soy digno, Señor, apártate de mí que soy pecador. Es decir, quedaron asombrados, sobrecogidos, pero vivieron interiormente una experiencia más fuerte que aquello que había pasado exteriormente. Habían descubierto, conocido, tenido experiencia de Cristo, el Señor, el Hijo de Dios vivo, que estaba allí con ellos. Y el Señor en aquel momento los llamó para ser pescadores de hombres. Y ahí empezó todo. Empezó lo que iba a ser una preparación para una gran misión. Y tantas cosas que sucedieron después. Todo esto de repente se agolpó en la mente, en el recuerdo y en el corazón de San Juan, cuando dijo: es el Señor. Porque les llevó a tener una experiencia similar a aquella primera. Aquellos hombres que todavía estaban, a pesar de que ya Cristo se había aparecido a ellos, todavía estaban un poquito abatidos, todavía tenían el trauma de haber atravesado el momento de la pasión, el miedo a los judíos, todo eso estaba ahí. De hecho, se habían ido de Jerusalén, no solo porque el Señor dijo a las mujeres que vayan a Galilea, allí me verán, sino seguramente también para estar más tranquilos, porque no era seguro estar en Jerusalén. Y en ese momento y en este lugar, el Señor se vuelve a aparecer y les lleva a aquella primera experiencia, aquel primer amor, para renovar su relación con Él y para transformar sus vidas, sanar ese miedo, fortalecer su fe, para llevarlos nuevamente a la experiencia que tuvieron aquel día en aquella preciosa adoración, cuando conocieron a Cristo, se reveló ante ellos. Igualmente, en la playa hay unas brasas y un pescado. Y ciertamente San Pedro no era indiferente a este signo. Para otros quizá eran unas brasas más. Pero San Pedro, en presencia de Cristo, estaría recordando aquel otro momento en que él lo había negado, cuando se estaba calentando en el patio del sumo sacerdote, junto con sus criados, en aquel fuego que habían preparado, porque hacía frío. Y el dolor de su negación todavía lo llevaba con él. Pero el Señor le estaba llevando también a revivir ese momento para sanarlo, para perdonarlo, como iba a hacer a continuación, y para confirmar aquella primera llamada a ser pescadores de hombres, aquel primer envío, confirmarlo a Pedro y a los demás discípulos. El Señor quiere
darnos experiencia de su amor, de su divinidad, de su gloria, de su verdad. Pero nos guía por un camino que al mismo tiempo es humano y divino. Trata con nuestras experiencias, con nuestros recuerdos, con nuestros sentimientos, pero sobre todo quiere llevarnos al corazón, a conocerle en espíritu y en verdad, a amarle con ese amor divino con que Él nos ama. Y va actuando en nuestra vida, en nuestra historia, para llevarnos a su voluntad, que es buena para nosotros, para liberarnos de tantas ataduras y miedos, y sobre todo para purificar nuestro corazón. Me llama la atención también en la lectura de los Hechos de los Apóstoles cómo ante la predicación de los apóstoles ese día creyeron 5.000. ¿Cómo sería de poderosa esa predicación, verdad? De ungida con el poder, con la fuerza de convicción no humana, sino del Espíritu Santo, que se manifestaba a borbotones a través de las palabras de San Pedro y de los otros. 5.000 en Jerusalén, que entonces, aunque era una ciudad grande para la época, no era como las ciudades, las grandes urbes actuales. 5.000 escucharon y creyeron en el Señor. Es más, lo que me llama la atención sobre todo es que el texto de San Lucas dice que creyeron estos 5.000 después de decir que los apóstoles fueron presos y los llevaron a la cárcel. Es decir, que no solo estaba la unción del Espíritu Santo, la predicación poderosa, luminosa, verdadera de Jesucristo que hicieron los apóstoles, sin miedo, sanados por el Señor y llenos del Espíritu. También estaba este signo de contradicción de ese aparente fracaso, de ese aparente mal, de que ellos, con el poder del Espíritu y sin embargo, como ovejas en medio de lobos, fueron llevados presos a la cárcel. Y los que habían escuchado su anuncio se quedaron no con el miedo de que a ellos les podía pasar lo mismo. Vamos a poner tierra de por medio, que esto es peligroso, ¿no? No. La fuerza con que habían acogido y se habían adherido a la palabra predicada les llevó a superar ese miedo. La fe les dio la victoria. Es más, la fe ya que había nacido en ellos fue probada por ese momento de persecución, de aparente fracaso, en que habían caído los apóstoles llevados a la cárcel y no se sabía lo que iba a pasar con ellos en ese momento, para que los demás, aquellos 5.000, perseverasen. Su fe no se tambalease, estuviese firme, asentada en la verdad que habían recibido, en Jesucristo, a quien habían conocido por ese anuncio, tocados por el amor y el poder del Espíritu Santo, más que por las palabras humanas de los apóstoles, porque esas palabras llevaban el poder de Dios. Pues bien, el Señor nos llama a nosotros también a una misión, a conocerle, a ser fortalecidos con una fe viva que nos haga superar las pruebas con amor al Señor, un amor suficiente para no negarlo, sino sanados y fortalecidos, perseverar, avanzar en medio de las tinieblas de este mundo, con la luz que nos ha amanecido, con la verdad que se nos ha anunciado, Cristo que está vivo y el poder de su Espíritu que actúa en nosotros y allí donde se anuncia la verdad de Dios, la salvación de Dios, el amor de Dios, el poder de su palabra poderosa que nos puede salvar. Somos llamados a ese encuentro con Cristo, donde experimentemos, tal vez no una pesca milagrosa o aquellas brasas, pero sí otras experiencias quizá en las que el Señor quiere actuar y tratar con nuestra vida. Quiere sanarnos, quiere iluminarnos, quiere confirmarnos en la verdad, quiere transformar nuestra vida. Pero no podemos vivir esto si no
creemos de verdad, si no somos consecuentes y respondemos con un corazón íntegro, completo, no dividido, sin miedo, sin cobardía. Somos pecadores, pero el Señor tiene misericordia y si reconocemos nuestros pecados, Él nos perdona. Además, nos da oportunidades de expiar nuestros pecados por medio de tantas pruebas, sufrimientos, tribulaciones que hay en esta vida. Pero el premio y la corona no se comparan con nada, es Cristo mismo. No nos quedemos a mitad de camino. Vayamos hasta Galilea y hasta Jerusalén de vuelta y hasta donde sea necesario, pero sigamos al Señor. No nos quedemos atrás por miedo, por temor, por cobardía, por tibieza, por amor al mundo, porque no nos dejemos quemar, abrasar en el fuego del Espíritu Santo que Él quiere derramar en nosotros. Así sea.